En una tarde, Jeongmin Chae recibe la invitación a la boda de su exnovio Seung-jae Kim y su insufrible hermanastra Nari, y pensar que ese peje lagarto dejó de ser su novio hace apenas un mes. Pero esto no era nada nuevo. Desde la muerte de su madre, llegó la amante de su padre junto a su hijita Nari, quien no tardó en apoderarse de todo lo que a Jeongmin le pertenece. Pero ¿qué más da? Que se quede con lo usado. Además, pronto Jeongmin se vengará. ¿Y de qué manera? Así que acompáñame en la historia a fuego lento. Parte 1. Jeongmin desde pequeña había tenido que cederle todo a esa envidiosa de Nari, así que apenas pudo, Jeongmin se independizó y en el proceso conoció a ese peje lagarto de Seung-jae. Ella jamás confiaba en la gente, pero le dio una oportunidad a ese ignorante, y hoy sentía que era su culpa. Ella misma les contó de su relación a su madrastra y a Nari, y la envidiosa sabía que Seung-jae Kim es el sobrino nieto del presidente Yoon del grupo Taeju, y que ascenderá a director. Era un gran partido, así que se puso manos a la obra, logrando que ese idiota dejara a Jeongmin por pelos de rábano. Aunque luego Jeongmin, de encontrarse con el idiota de su ex y conocer sobre su boda, salió corriendo chocándose con su futuro, con el hermoso, precioso, guapote y buen mozo de Hee-wan-jun. Este galán es el nieto del presidente del grupo Taeju y es el jefe del área de investigación y desarrollo donde ella trabaja. Además, es el archienemigo de su ex. Pero al notar que Hee-wan estaba en una cita, se disculpó y salió del lugar. Se subió al primer bus que paró y terminó vagando sin rumbo. Se sentó a beber un poco y pensaba cuándo se arruinó todo. No hace mucho notaba que Seung-jae le escondía cosas. E incluso un día, en su presencia, Nari la llamó. Ellas dos no se llevan bien, así que Jeongmin fue fría con su hermanastra, algo que Seung-jae notó y le disgustó. Le decía a su novia que ella siempre dijo que su familia era mala, pero ahora sabía que el problema había sido ella. Jeongmin no lo entendía. Ella le había contado todo lo que su familia le hizo, pero esa vez prefirió entenderlo a él. Ahora sabía que era muy probable que desde ese momento esos dos desgraciados ya estaban engañándola. Jeongmin ya estaba ebria, pero en eso Hee-wan apareció de la nada. Según él, dice que estaba pasando por ahí y la vio. Y como ella ya no estaba en sus 5 sentidos, decidió acompañarla por un momento. Se preguntaba por qué siempre ella intenta preocupar a los demás. Siempre ha sido así. Pero Jeongmin era alguien que no confiaba en nadie, ni pedía favores, así que le pedía que se fuera. Este guapote la conocía muy bien, así que prácticamente la obligó a subirse a su auto, aunque mientras iban por la carretera, Jeongmin le preguntaba nerviosa a dónde la lleva. Hee-wan en modo broma le preguntaba si acaso piensa que la llevará a un hotel, y era muy probable, pues se dice que Hee-wan es un hombre mujeriego y vive una vida loquísima, que incluso por eso su abuelo lo había traído de regreso a Corea, y es la razón por la que el presidente ascendió a su sobrino nieto a director en vez de a su nieto, y hoy ya lo vio con una mujer, aunque Hee-wan en esta ocasión solamente la estaba llevando a su supuesta residencia, y al enterarse que ya no vive ahí, le pedía poner en el GPS la nueva dirección. Tras eso, Hee-wan le aclaró que si hubiese querido seducirla, no hubiese utilizado tácticas tan inútiles. Jeongmin lo entendía. Además, sabe que él lleva a una chica distinta cuando va al hotel, y ya conocía a esa mujer que hoy lo acompañaba. E incluso notó que él lleva la misma corbata que ayer. Lo notó porque según ella quería comprarle una corbata así a su novio. Hee-wan le preguntó, ¿habla del mismo novio que se va a casar con otra mujer? Y si él se enteró es porque Seung-jae había olvidado la invitación de su boda en la mesa por tratar de alcanzar a su ex. Por eso entendía que estaba tan distraída. En eso entró una llamada, y al contestar era su abuelo, reclamándole por haber abandonado la cita que él coordinó para él. Y como el viejito ya estaba cansado, quería que su nieto se casara. Pero Jeongmin, que escuchaba esto, se sintió terrible por mencionar que Hee-wan es un mujeriego. Mientras tanto, Hee-wan se excusaba que no tiene tiempo libre para su trabajo, pero su abuelo estaba furioso porque quería que él sea el nuevo director. Pero bueno, ya se despedía, esperando que él buscara ya una esposa. Así llegaron al lugar. Jeongmin ya se bajaba, pero Hee-wan, al ver que iría por ese callejón oscuro como si nada, mencionó que ella es muy valiente, como siempre. Jeongmin no entendía a qué se refiere con eso de siempre, pero en eso ya Hee-wan la llevó con su auto hasta la entrada de su edificio. Tras bajarse, Hee-wan recordaba, Jeongmin siempre ha sido así. Nunca supo decir, ayúdame, estoy cansada.
y por eso este guapote siempre se preocupaba por ella. Como que la conoce, ¿no? En eso Jeongmin regresó al auto corriendo y solamente para soltarle una bomba. Señor John, ¿quiere casarse conmigo? Y él preocupado porque ella no le pide ayuda. Pero él, que la conoce muy bien, le pedía que descansara. Al parecer está ebria. Y Jeongmin, muy avergonzada, corrió a su departamento. Al estar en su cama pensaba en el pasado. Ella tenía cerca de 9 años cuando Hee-Wan-jun llegó a jugar con ella, pues su abuelo es el mejor amigo del abuelo de Hee-Wan, y en esa ocasión Jeongmin lloraba porque Nari le había quitado su muñeca favorita, y solo por molestarla. Hee-Wan ya lo había notado y hoy se la entregaba. Él la había robado para ella, y dado a que Jeongmin no podía defenderse, Hee-Wan le aconsejó intentar ser mejor que su hermana, estudiar mucho más. Pero al verla llorar, Hee-Wan la acariciaba, diciéndole que eso no es su culpa. El culpable es quien le robó. Ella recordaba esto con mucho cariño porque Hee-Wan le dio paz en la tempestad. Pero ahora que lo pensaba, cuando lo encontró en su lugar de trabajo, pensó que él no la reconoció. Y pues su arrebato de pedirle matrimonio fue porque lo conoce y porque Nari está enamorada de él. Incluso Hee-Wan es el rival de Seung-jae. Así que si se casa con Hee-Wan se vengaría de esos dos. Pero ya vio que es una tontería. Al día siguiente ella fue a visitar a su familia, a su horrible familia, y no entendía por qué va, si su madrastra y hermanastra la odian. Pero ella tenía un objetivo: hacer que esas dos se enteren que ya sabe del matrimonio de Nari y ese peje lagarto. Al decirle que se sorprendió que se va a casar con su exnovio, Nari sonrió, porque no tiene de qué sentirse mal. Ni siquiera Seung-jae le presentó a su familia. Pero Jeongmin estaba enojada y le dijo a su hermana que hasta los animales sienten vergüenza. Nari, ofendidísima, le explicaba que ellos ya no estaban juntos. ¿Por qué se enoja? Pero Jeongmin no entendía. Si es así, entonces ¿por qué no la invitó a las reuniones de las familias de los novios? Y si no lo hizo, es porque sabe que es deshonroso, ¿verdad? Y ante esto la madrastra malvada saltó. Y aunque Jeongmin no se iba a quedar callada, salía su padre para pedirle a Jeongmin que no gritara a su familia. Pero Jeongmin estaba harta de llamarlos familia, pero no importaba. Se alegraba de tener ese recuerdo de ellos porque todos son despreciables. Al salir sintió un gran alivio, pero pronto llegaba el peje lagarto de Seung-jae. Jeongmin aún le tenía enojo. Lo ignoró, pero pronto ese bobote la siguió, la sujetó, la culpaba diciéndole que nuevamente hizo llorar a Nari. ¿Por qué tiene que ser agresiva con su dulce hermana? Y al escucharlo decir tantas pendejadas, Jeongmin entendía. Ese idiota jamás creyó en sus palabras, y más furiosa que nunca le aclaró que qué pena que confíe ciegamente en Nari. Se nota que no sabe nada sobre ella. Jeongmin no entendía que hizo mal, porque todos la tratan así, y ahora se daba cuenta que no podía vengarse sola. Recordaba a Hee-Wan, así que necesitaba hablar con él. Al poco tiempo ya se encontraba reunida con Hee-Wan y nuevamente sin rodeos le pedía que se casara con ella. Ahora sí lo decía sobria. Le recordaba que su abuelo lo está presionando para casarse, así que también lo beneficia. Pero Hee-Wan le preguntaba, ¿acaso no ha escuchado de sus rumores? ¿De que es un mujeriego sin control? Y Jeongmin lo sabía, pero no quería amor en esta relación. Sí, cómo no. Según ella, solo quiere destruirle el ego a su ex prometido, pues Seung-jae, aunque fue ascendido a director en vez de Hee-Wan, sigue sintiéndose inferior a su primito. Además, Hee-Wan es mucho más alto y más guapo. Ante esto, Hee-Wan le mostraba la llave de la habitación de su hotel y le pedía seguirlo si tiene agallas. Jeongmin, tras pensarlo un poco, llegó a la habitación del hotel y Hee-Wan estaba en bata de baño. Le explicaba que le dará una oportunidad para convencerlo. Jeongmin prometió que se convertiría en la esposa perfecta. Jamás le pedirá atención o que la ame, incluso respetará su vida privada. Solo quería que él finja quererla en público, que finjan ser felices. Hee-Wan rápidamente se acercó a ella y le preguntaba hasta dónde desea que él llegue con su actuación. Y mientras la recostaba en el sofá le comentaba que ella es perfecta para ser su esposa. Viene de una familia prestigiosa, tiene buena educación y es bonita, pero sacándose su bata le preguntaba si lo va a soportar. Él suele ser un poco brusco. Jeongmin ya sabía que algo así debía pasar. Después de todo, se casarán y él es un mujeriego.
Además, su contrato no tiene fecha límite, así que Jeongmin iba a soportarlo. Y cuando parecía que Ji-hwan le haría algo, él paró y la regañaba por dejar que él la tocara así, pues él jamás se acostaría con alguien a quien no le interesa o no le da su claro consentimiento. Y dándole un vaso de agua le preguntaba. Ella le ofrece ser la esposa perfecta, incluso respetar su privacidad. Pero ella, ¿será feliz con esto? ¿Dónde queda su felicidad? Al no escuchar una respuesta la llamó impulsiva. Pero aunque Jeongmin no sabía qué desea, solo quería que su vida cambiara, formar una familia. Y este fue el motivo por el cual soportó todo en su hogar. Y aunque esperó que todo se dé de forma natural, terminaron burlándose de ella. Así que quería esto, porque ya se han pasado de la raya con ella y quiere darles una lección. Pero entendía que quizás su propuesta lo molestó. Igual le preguntó si piensa proponerle lo mismo a alguien más. Y cuando Jeongmin le dijo que sí, luego se despidió, Ji-hwan por protegerla la sujetó y aceptó su petición. Pero quería saber, ¿desea casarse antes o después de Seonjae? Ya en la noche Jeongmin pensaba en la pregunta de Ji-hwan, aunque igual se sorprendía. No pensó que aceptaría, ya que se dio cuenta que a él no le interesa el matrimonio. En eso Ji-hwan la llamó para saber si llegó bien a casa, pero volvió a preguntarle, ¿su boda debe ser antes o después de Seonjae? Jeongmin sin dudarlo pidió casarse antes que ellos. La de Seonjae será dentro de 6 meses y ella quería que sea más pronto, pues esperaba verlo aplaudiendo en su matrimonio. En eso Ji-hwan le preguntó quién es la novia, pues en la invitación vio el nombre de Nari Chae. ¿Acaso es su hermanastra o una tocaya? Y como sí es su hermanastra, para Ji-hwan esto se puso mucho más interesante. Por otro lado, ya Seonjae regresaba a casa y recordaba la primera vez que vio a Nari. Fue supuestamente un accidente. Él había chocado con ella e incluso notó que a ella también le gustaba el mismo libro que a él. Uy, no. Pero ese día se enteraba que ella era la hermana menor de su novia. Antes de eso jamás supo nada sobre la familia de Jeongmin. Solo escuchó algunas llamadas donde la familia se portaba sombría. Pero ese día Nari mencionó que su hermana la odia y que desea acercarse a ella. La vio llorar y eso hizo que sintiera algo más por Nari. Desde entonces ese bruto piensa que conoce más a Nari que a Jeongmin. Pero cuando Jeongmin le dijo eso de que él no conoce a Nari, empezó a dudar. Días más tarde, Ji-hwan veía las noticias. Escuchaba las sirenas de los policías y la ambulancia y recordaba cuando su madre, en medio de una crisis nerviosa, le dijo a Ji-hwan que tenía miedo a estar sola. Le preguntaba, ¿qué tal si mueres conmigo? Ji-hwan había sido víctima de la agonía de su madre por culpa del abandono de su padre. Así que era normal para él no saber amar, porque la sangre de esa mujer corría por sus venas. Jamás quiso casarse por esa razón, pero tras la propuesta de Jeongmin eso cambió. Quizás aceptó porque la conoce desde la infancia o porque si no acepta, ella le diría lo mismo a alguien más. Aunque en eso ya llegaba su abuelo. Se disculpaba por hacerlo esperar. Y tras acomodarse, Ji-hwan le preguntaba si recuerda a Jeongmin Chae. Él claro que la conocía. Es la hija de Ho-chan, el director de la empresa. Recordaba cómo era una niña tan dulce y en eso Ji-hwan le contó que él es ahora su jefe. Y como sabe que se siente mal por no haber ido a visitarla ni una sola vez, desde ahora puede reivindicarse, ya que Jeongmin será su nieta política. Ya en la noche Jeongmin dormía, cuando en eso tuvo una pesadilla. Aparecía Nari con Seonjae y Nari le decía que es una idiota por dejar que ella le robe a su novio. Pero en eso Ji-hwan aparecía, la acarició y le dijo no es tu culpa, sino de quien te robó. Al despertar Jeongmin estaba más que decidida, será la esposa perfecta de ahora en adelante. Más tarde, en la hora de almuerzo, Ji-hwan la encontró y sin preguntarle o avisarle algo, le pidió que lo siguiera. Jeongmin fue obediente hasta que llegaron al auto. Pensó que era algo del trabajo y no. Ji-hwan solamente quería llevarla a comer. Además, se van a casar. No había nada de malo si alguien los ve juntos, aunque Jeongmin estaba inquieta, porque ellos no son tan cercanos. Y Ji-hwan recordaba la época en la que ella solía perseguirlo solo para que le dé un abrazo. Jeongmin recordaba que era él quien la abrazaba y Ji-hwan se alegraba de que ella lo recuerde. Y para Jeongmin, ¿cómo no recordarlo? Si él era el único que le impedía sentirse sola. Pero así llegaron a un restaurante. La razón de llevarla a comer es para conversar sobre su boda. Él quería saber si ella desea invitar a su familia y Jeongmin no podía dejarlos fuera, porque si no surgirían chismes. Además, Jeongmin quería que estén presentes para demostrarles que ella será feliz.
aunque sí le pedía mantenerlo en secreto por ahora en la oficina, al menos hasta ya tener la fecha de su boda. Pero ya debían comer. Ji-hwan le pedía comer mucha carne, pues al desvestirla notó que ella estaba muy delgada, y Jeomin no dudó en comer todo lo necesario. Recordaba que él siempre se preocupó por ella, de que no estuviera comiendo bien. Además, hoy Ji-hwan le pedía ser egoísta. No debe hacer las cosas solo por el bien de él, sino aprovechar su posición, ser decidida y fuerte. Solo así será una esposa ejemplar. Y Jeomin pensaba que lo decía como para cambiarla, pero no. Ji-hwan deseaba que ella pueda ser feliz y haga lo que ella desee. Pero como siempre, ella se mete en su papel de contrato y se niega a comprender que es muy posible que ambos lleguen a amarse. Por otro lado, el abuelo de Ji-hwan estaba desesperado por conocer a su futura nieta, y como no quería dejar cabos sueltos, decidió contactarse con el director Chae, el padre de Jeomin. Rápidamente le preguntaba por Jeomin y el señor Chae solo mencionó que su hija siempre está ocupada, pero no entendía por qué quiere hablar de ella. El abuelo lo entendía. Ji-hwan se lo dijo primero a él y eso lo emocionó. Así que decidió contarle al señor Chae que su hija y Ji-hwan se han comprometido. Así que esperaba hacerlo más pronto la reunión de sus familias. Y así se despidió. El viejo Chae rápidamente le contó lo que escuchó a su esposa, la bruja. Y claro, al enterarse de esto, esa loca se asombró y asumieron lo peor. Y como Jeomin no hace mucho terminó con Seung-jae, concluyeron que ella salía con ambos al mismo tiempo. Y ahora sí, esos dos desgraciados ideaban contarle esto a Ji-hwan para arruinar a Jeomin. Un par de días más tarde, el padre y la madrastra de Jeomin se reunieron con Ji-hwan, y como él no tenía tiempo les pedía que vayan al grano. Esos dos idiotas no tardaron en decirle sobre la supuesta infidelidad de Jeomin al estar saliendo con Seung-jae y Ji-hwan a la vez. Pero Ji-hwan se reía porque confesaba haber estado enamorado de ella desde hace mucho, y solo cuando Seung-jae la dejó es que él pudo ganar su corazón. Pero ahora quería saber por qué llegaron a contarle eso sabiendo que le harían daño a su hija. Ho-chan mencionó que lo hizo porque se preocupa por él, pero para Ji-hwan deberían más preocuparse por su hija. Además, él ya había notado que Jeomin tiene un corte en la pierna y sabe que lo hicieron ellos. Hace un día, esos dos fueron a ver a Jeomin. Le hicieron un escándalo por haber engañado a dos miembros de la misma familia. Pero Jeomin notó que aún no le cuentan nada a Nari porque si no ella hubiese llegado ahí a hacerle un berrinche. Pero les dejaba en claro que esa boda se hará, aunque para su madrastra eso no ocurrirá. Y ya le advirtieron que le contarán todo al nieto del presidente. Pero Jeomin, feliz, les dijo que ella no hizo lo que piensan. No es igual a Nari o a Seung-jae. Y como le dio al clavo, esa bruja se levantó de golpe y llamándola mocosa e insolente, hizo que la taza se rompiera, cayéndole un pedazo de la taza en los pies de Jeomin, y así causándole una cortada. Tras irse, seguramente Ji-hwan vio la herida, y hoy esa bruja mencionaba que solo fue un accidente. Ji-hwan lo entendía. Ellos jamás cambiarán, pero les aclaraba, ella ahora es su novia y su futura esposa, así que más les vale darle el trato que merece. Y se despedía, no sin antes decirles que se verán en la reunión de las familias. Al día siguiente de esto, Ji-hwan no tardaba en acercarse a su futura esposa, y hoy lo hizo abiertamente para decirle que este fin de semana irán a ver su nidito de amor. Y como él no tiene casa porque duerme en un hotel, le contaba que su abuelo les ha regalado una casa, con la condición de que vivan juntos antes de casarse. El fin de semana llegó. Fueron a esa casa y Jeomin no podía creer que vivirán en un lugar tan bonito. Ji-hwan estaba satisfecho. Si a ella le gusta, es todo lo que importa. Pero hoy le pedía a Jeomin empezar a empacar. Tenía que mudarse cuanto antes porque odiaba que cualquiera fuera a su departamento como si nada. En eso, Jeomin, al revisar la casa, recién se puso consciente que cuando se casen tendrán que estar juntos por primera vez. Pero no debía olvidar que debe cumplir con el objetivo: ser una excelente esposa. En eso, Ji-hwan le contó que la casa es grande, no debe preocuparse, ambos tendrán cuartos separados. Pero Jeomin, muy avergonzada, mencionó que lo que ella pensaba es que desea acostarse con su futuro esposo. Días más tarde, Jeomin se encontraba trabajando junto a la chismosa de su compañera, quien le preguntaba qué pasó con el anillo que llevaba antes. Jeomin, sin pensarlo, le dijo que había terminado con su novio. Y claro, para esta chica era una pena, aunque tras eso sonreía.
Y por lo visto, esta es otra que le tiene envidia. Rápidamente esta mujercita les contó de esto a todas las chismosas del trabajo y asumían que Jeongmin salía con un viejito con plata. Pero como uno de los chismosos de ahí se enteró de que Jeongmin está sola, no tardó en acercarse como buitre. Hasta ya empezaba a insinuarse, pero justo entonces la llamaba su jefe. Jeongmin se salvó de ese tonto y Ji-wan pues la llamó para pedirle que lo acompañara a la hora del almuerzo. Así más tarde salieron juntos y mientras caminaban, esperaba que Jeongmin no le diga señor, sino amor. Al poco tiempo ya llegaron a una joyería y así le empezaron a mostrar varios modelos de anillos. Tras escoger uno, la empleada preguntaba si a él no le gustaría también tener uno. Y Jeongmin, para molestarlo, le dijo: ¿por qué no escoges uno para ti también, mi amor? Y él accedió, pero le entregarían en una semana, con el mismo diseño que su novia. Ya al ir al auto, Jeongmin quería saber para qué son los anillos. Pero claro, Ji-wan le explicó que muchos piensan que ella está soltera. Así que debe decirles que ella está con otra persona, un hombre mucho más guapo. Más tarde, luego de cenar, Ji-wan la llevó a casa y ella apenas le agradecía por el anillo que le compró, aunque él esperaba un beso de agradecimiento. Y sí que fue un beso, fue el beso. Beso que dejó con ganas al bombón, así que ¿por qué no otro más? Tras esos besos, Ji-wan le preguntó si ella es capaz de casarse con él, aunque todo sea una mentira. Y Jeongmin pensó que él estaba dudando de ella, así que le aseguró que sí podrá. Pero en eso, este loco le decía que iba a comer carnita en el carro. Pero como ella se negó, él le aseguró que no piensa hacer nada. Así ella se bajó del auto muy confundida, porque el cómo Ji-wan se comporta con ella hace que su corazón latiera con fuerza, pero no debía sentir amor por él. Por otro lado, Seung-jae se encontraba sumergido en sus pensamientos sobre Jeongmin, mientras veía a Nari con atuendos de novia. Al parecer poco o nada le importaba lo que ella se pusiera, y aunque Nari no estaba feliz del todo con este peje lagarto, pues solo se daba ánimos, diciendo que ella se había quedado con el grandioso Seung-jae que, pues le había robado el novio a Jeongmin. Desde pequeña Nari se sintió inferior a Jeongmin por ser la hija de la amante, y aparte Jeongmin era mejor que ella en muchas cosas. Sin embargo, hoy se sentía triunfante. Ella iba a ser la mujer con más suerte del mundo. Pero en eso pensó, si tan solo su prometido hubiese sido Ji-wan, su vida hubiese sido perfecta. Pero bueno, al menos tendrá un esposo que es un director. Director que andaba más que en las nubes, porque por alguna razón algo le decía que Jeongmin tiene razón y no conoce nada de Nari. Días más tarde, Jeongmin y Ji-wan fueron al cine para ver una película de terror, pero Jeongmin solamente lo llevó a ese lugar para verlo asustado, cosa que no consiguió. Más bien, Ji-wan se dio cuenta de las intenciones de Jeongmin y adoraba molestarla. Y así, señores y señoras, es como nace el amor. Al poco tiempo ya iban en el auto. Jeongmin le preguntaba si no se asustó por la película, pero para él, el ver sangre no le da temor, pues le contaba que su madre intentó muchas veces arrebatarse la vida, y esto es algo que ya sabía Jeongmin. En eso Jeongmin tuvo curiosidad. ¿Acaso él no le guarda rencor a Seung-jae por ser el nuevo director? Pero a Ji-wan no le importa, y concuerdo con lo que dice. Es una pérdida de tiempo total estar pendientes de cosas que no valen la pena. Es mejor vivir nuestra propia vida. Pero así llegaron a un lugar lujoso para comer, dado a que justo le entraba una llamada. Jeongmin fue sola al restaurante para esperarlo y tenía que aparecer Nari, quien, haciéndosela muy digna, se asombraba de ver a su hermana comiendo en un lugar tan lujoso, pues ella es del tipo que aparenta ser humilde. Por eso su novio se hartó de ella. Ups, ¿debió doler?, decía la rata muerta esa. Jeongmin al verla así le preguntaba: ¿me envidias, verdad? Por ser más linda que tú, por tener mi historial académico perfecto. Por eso te esfuerzas por atormentarme. O quizás solo te molesta que yo sea la hija de la primera esposa, mientras que tú, la hija de su amante. Ups, debió doler. En eso, el bruto e ignorante del peje lagarto ese llegó de golpe a zarandear a Jeongmin por ser cruel con su hermana. Estaba lastimándola hasta que de la nada, Ji-wan apareció y sin dudarlo, empezó a golpear a su primo. Esto impactó a las hermanitas, porque en verdad Ji-wan se veía furioso. Dado al escándalo, Jeongmin le pedía a Ji-wan parar, porque la gente lo observa, aunque aún la rabia no se le quitaba. Arrastró a ese poco hombre al pasillo, y así le dejó en claro que no le importa que vaya como niñito de mami
a quejarse con su abuelo. ¿Pero debería contarle por qué lo ahorcó? ¿O acaso piensa esparcir rumores como lo hizo en Manhattan? Al verlo sorprendido, Ji-Hwan le aclaró. Ya sabe que fue él y Jeong Cheol quienes esparcieron sus rumores. O sea, él y su papá. Y si se quedó callado, no fue por él. Además, es obvio que solamente estaba buscando salvar su pellejo. Pero de ahora en adelante debería tener cuidado, sobre todo si toca algo suyo. Mientras tanto, Nari estaba confundida. ¿Qué hacía Ji-Hwan aquí? ¿Y por qué reaccionó así? ¿No quería pensar que Jeomin salía con él? No puede ser. Pero bueno, tras irse, ya llegaba Ji-Hwan. Por suerte todo estaba bien hasta que Jeomin tontamente le agradecía por su actuación. Mensa. Como siempre pensando que lo hacen por el contrato. Y lo malentendió peor cuando Ji-Hwan mencionó que odia que toquen algo que le pertenece, aunque lo que más odia es que Jeomin permita que la intimiden. Debería ponerles un alto a todos, y Jeomin, muy motivada, juraba que así lo hará, para que según no se lleven una mala impresión de Ji-Hwan. Hasta Ji-Hwan ya no sabía cómo hacerle entender que lo dice por ella y no por él. Aunque, por otro lado, dado a que Jeomin estaba en desventaja porque Seung-jae es el jefe de ambos, Ji-Hwan mencionó que justo por eso ha llegado el momento de tener un ascenso. Mientras tanto, Ratanari estaba pensando. Sí, pensando. Y no entendía por qué Ji-Hwan estaba con Jeomin. Se negaba a imaginar que ambos estén saliendo. Asimismo, el otro andaba igual, pensando pendejadas de él, porque Ji-Hwan juega con él. Y en eso, al recordar que lastimó a Jeomin, se sintió triste por pasarse de la raya. Y según es porque no puede superarla. Ay, par de bobos a punto de matricidiarse y pensando en otros. Días más tarde, Jeomin estaba cansada de tanto empacar. Y en eso sonó su celular. Al contestar pensó que era Ji-Hwan y no, era el peje lagarto ese. Jeomin estaba furiosa. Le recordaba que ella no es Nari, pero al parecer la había llamado para decirle una sarta de estupideces. Como que hace unos días fue a ver los vestidos de novia con Nari y había pensado en ella. Si estuvieran aún juntos, sería Jeomin quien se estuviera probando los vestidos. Pero ahora se disculpaba. Pero para Jeomin sus disculpas no eran necesarias. Y como ya no quería escucharlo más, prefirió colgar. Ya con esto se le amargó el día. Pensaba bloquear ese número, pero justo en eso entró otra llamada y sin querer la rechazó. Al ver de quién se trataba, se emocionó. Esperaba tanto que Ji-Hwan la llamara, aunque al contestar Ji-Hwan quería saber por qué le colgó el celular la primera vez. Jeomin mencionó que se equivocó y en eso Ji-Hwan le preguntaba el por qué estaba haciendo horas extra en el trabajo. Es su jefe y aún así le cuesta verla trabajar de más. Jeomin le contó que tiene que adelantar trabajo antes de su boda. Y además hoy había salido temprano. Aunque Ji-Hwan la entendía, ella gana mucho menos que él. Y a Jeomin le daba curiosidad, seguro que por ser el jefe, él gana mucho más que ella. Y Ji-Hwan solamente le respondió que cuando se casen, ella podrá gastar su salario en lo que ella desee, pues tiene más ingresos que solo su trabajo. Jeomin, muy feliz, le contaba que justamente es por eso que lo eligió a él, ya que tenía todo fríamente calculado. Aunque ya al verla ahora se despedía y Ji-Hwan no tardó en preguntarle quién le llamó antes que él. Jeomin no pudo mentirle y le contó que Seung-jae la llamó a pedirle disculpas, pero Ji-Hwan quería saber si ella ya no siente nada por Seung-jae. Jeomin le contó que desde el momento en que terminaron, su amor por él se desvaneció. Pero así pasaron los días. Ji-Hwan llevó a Jeomin a comprarle ropa bonita, todo para su prometida, así que compró demasiado. Tras eso la llevó a su departamento, pero claro, quería su recompensa por lo de hoy, y Jeomin no tardó en darle un besote que alborotó el avispero. Pero Ji-Hwan paró y le recordó, jamás haría algo que ella no desee, y al despedirse, Jeomin solo pensaba, ¿cómo puede no dejarse llevar por un hombre como él? Pero más tarde, cuando ya Jeomin estaba lista para dormir, aparecía Ratanari, quien pedía, quien le exigía que la deje pasar. Así que no se pierdan de la continuación. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!